Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar reunidos en este camino que hemos seguido del Nuevo Testamento y compartiendo los evangelios, el libro de Hechos. Creo que compartimos el libro de Hechos con Vale, Así es. ¿verdad? Hola Vale, Hola bienvenida. tío, muchas Qué, gracias por invitarme otra vez. qué gusto nos toca después de ver Hechos. Seguimos viendo las cartas y ahora Así es, Colosenses. Esta, Colosenses. esta carta maravillosa de Colosenses. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos volver a estar con todos porque tuvimos ahí un periodo de unas 2, 3 semanas entre vacaciones y COVID. Sí. Entonces, pero ya retomando este trayecto por el Nuevo Testamento. Y el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses. ¿Qué te pareció esta carta, lo que has meditado, Vale? Sí, Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de Colosenses? sí. Pues se me hace una carta muy interesante porque algo que yo no sabía es que Pablo no conocía a las personas a las que les estaba escribiendo esta carta. Eso fue algo que no tenía en cuenta y que a pesar de haberla leído pues varias veces antes, pues se parece como otra carta a los romanos, a los de Éfeso, etcétera, y en realidad esta es alguien que no tenía idea, Pablo, de físicamente a quién le estaba escribiendo. A las iglesias, o sea, Pablo les había escrito a las iglesias que principalmente él les había compartido Sí, que él originalmente. había fundado. Y en este caso, con la iglesia de Colosas o el grupo que vivía en Colosas, ¿cómo fue? En este caso, el que fundó, por así decirlo, este grupo fue Epafras, que pues era como un colaborador, como les llaman ellos, ¿no? Un amigo en Cristo, por así decirlo, de Pablo, que empieza a compartir en Colosas. Y la razón por la que empieza a compartir ahí es porque él era de ahí. Y eso fue algo que también me llamó mucho la atención, él, cómo él tuvo esas ganas de compartir el cambio que él había experimentado a lo que tenía cerquita, ¿no? Las personas que tenía a su alrededor, que era de donde él vivía. Efectivamente, Epafras, ahí a los que nos están viendo, puede ser un buen nombre para un hijo, ¿no? Epafras González, No lo sé. ¿no? Bueno, pero efectivamente esto nos lo dice en el primer capítulo, en el versículo 7 y 8 de la carta a los Colosenses, dice así, lo voy a leer, vale, dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Y también lo vuelve a decir en el capítulo 4 de la carta a Colosenses, en el versículo 12 y 13. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Dice, a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Herápolis. Entonces, Epafras fue quien les compartió primero a este grupo de amigos, ¿no? En Colosas, ¿no? Sí. Buen tema, creo que para empezar, como un contexto, ¿no? De la carta que Pablo escribe, definitivamente Pablo escribe esta carta a este grupo de Colosas, pero como decíamos, los conocía Epafras y él es el que le da las referencias a Pablo de lo que sucedía en Colosas. Sí. ¿Qué recuerdas? Siempre hemos estado platicando ahorita un poco del contexto o del momento histórico, el contexto en el que vivía esa sociedad en Colosas. ¿Qué recuerdas o qué meditaste o estudiaste o investigaste acerca de este grupo, de esta sociedad en este pueblo, en este lugar de Colosas? Sí. Pues me di cuenta que principalmente ellos eran griegos, ¿no? Pero también había unos cuantos judíos
Y algo que me llama la atención es que se parecían un poco, por así decirlo, como a Corinto, ¿no? En que tenían toda esta mezcla de ideas, de filosofías. Creo que ellos creían en algo que es llamado el dualismo, ¿no? En el que la gente buscaba como elevar su espíritu y todo lo que fuera terrenal, por así decirlo, degradarlo, ¿no? Entonces no le ponían atención, por así decirlo, a la parte corporal o no les importaba eso, sino su mayor enfoque era esta parte de elevar tu espíritu, ¿no? O sea, como la espiritualidad, pero en base a la sabiduría griega, en base a la mezcla de los judíos, en base a todas estas ideas que había que los llevó como a esta parte que se le llama como el sincretismo, ¿no? O sea, como todas estas ideas que se podían oponer, podían ser completamente diferentes, pero las mezclaban de alguna manera, ¿no? Entonces, Fíjate que sí, efectivamente, a lo largo de muchas de las ciudades que estaban alrededor del Mediterráneo en esa época, con una influencia obvio de la cultura helénica, de la cultura griega, pero por otro lado, una cultura también establecida, cuidada y fundada por el Imperio Romano, en donde se hace toda esta mezcla dentro del Imperio Romano. La paz romana, conocida de esa forma, siempre y cuando pagaran correctamente los impuestos, les permitían seguir sus cultos locales, seguir sus, con sus ritos, con sus ideas. Entonces no les metían, o sea, o no los obligaban totalmente a que todos creyeran en en los ídolos o en los dioses romanos y griegos. Pero esto hacía que toda la sociedad efectivamente fuera todo un menjurje de cosas. Bien mencionabas que en la parte del Imperio Romano, todo alrededor, existían también muchos judíos habitando en las ciudades romanas. Aquí, entonces, ¿qué vemos? Judíos religiosos, vemos filosofías griegas metidas, este tema del dualismo también efectivamente existía, ¿no? Esta separación de lo espiritual y lo corporal, ¿no? Y lo terrenal. Y al día de hoy sucede igual, si te das cuenta. Mira, en Occidente somos resultado realmente de la cultura grecolatina. O sea, fuimos en América, pues nosotros en la parte de Latinoamérica, pues llegamos realmente a ser culturizados o renovando la cultura que había prehispánica por los españoles, ¿no? Los españoles traen temas del cristianismo a través de lo católico, pero por la parte del norte, pues también llegan muchas personas de la parte del norte de Europa, principalmente Inglaterra, Irlanda, todas estas zonas donde llega el protestantismo, en fin. Pero este tema que hablas del sincretismo es esa mezcla en donde la sociedad está tratando de, realmente con una necesidad espiritual de mezclar cosas. Sucedían cosas, seguramente Epafras le platica a su amigo Pablo y le dice, mira, ya les compartí de Cristo, me estoy imaginando esto, ¿no? Sí. Por leer la carta a los colosenses y por eso esta primera parte que hemos visto. Le dice, seguramente le digo, oye, Pablo, ya les compartí, creyeron que Jesús es el Mesías que tanto hemos esperado, les platiqué cómo Él se entregó en la cruz por nosotros, etcétera, pero también hay una fuerte influencia de ideas, ¿no? Que los hace, pues, dudar, desviarse, etcétera. Yo creo que al día de hoy está sucediendo. No sé cómo, me gustaría preguntarte, Vale, ¿tú cómo lo ves ahorita? Tú estás ya en los últimos semestres de tu carrera, has pasado pues tu prepa, tu universidad, incluso has estudiado parte de música, has conocido a muchas, vamos, estás joven, eres todavía una muchacha y
¿Cómo está la juventud ahorita referente o refiriéndonos a todos estos temas de ideas, filosofías? Claro. ¿Cómo la ves? Sí. Resumiéndolo en una palabra, creo que hay mucha confusión, porque como tú bien lo mencionas, hay una necesidad espiritual. Todos lo tenemos, todos los seres humanos. Entonces, en esa necesidad se llenan de diferentes ideas, de diferentes filosofías, de diferentes movimientos en los que creen que está la respuesta, ¿no? Y en los que a la vez está la gente, por un lado, decepcionada de la religión, pero tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, se van a lo opuesto, pero también no pueden, hay mucha duda también en cuanto a eso. Y creo que precisamente es por la mezcla de todas estas ideas en el que la gente ya tiene esta cierta oposición o rechazo a todo lo religioso, porque precisamente la parte de la religiosidad mezcló tantas ideas que ya no es congruente, ¿no? Entonces la gente no ve esa congruencia, ve como estas partes que dicen se contradicen, ¿no? Entonces por eso hay tanta confusión en estas filosofías, en lo que te puede decir la religión, etcétera, y tratan de llenarlo con alguna parte, ¿no? Creen que algún movimiento a lo mejor tiene todas las respuestas y se van por ese camino. Pero pues a final de cuentas creo que no encuentran lo que necesitan, porque Dios es muy claro que solamente en Dios vas a encontrar eso que necesitas, ¿no? Le quieren agregar cosas a lo que ya está escrito en la Biblia, ¿no? Y es lo mismo que hacían el grupo de los colosenses. Querían agregar de todas partes, ¿no? Unas pequeñas cosas para ver que pudieran elevar su espíritu, que hoy lo comparo a esta parte de ser mejor persona, ¿no? La gente busca ser buena y ser su mejor versión, pero al final de cuentas, pues no lo encuentras, porque el único que puede transformar tu perspectiva es Cristo mismo, ¿no? Que es precisamente por lo que Él murió. Entonces, creo que está en esta confusión de que la idea es que, de la carta incluso, de Colosenses que Pablo escribe, es que Cristo es suficiente, no necesitas otra cosa para transformar precisamente tu corazón, ¿no? Oye, muy bien, vale, me gusta mucho. Quisiera yo profundizar en estos conceptos que has comentado uno. Decías, la juventud o los jóvenes, tus compañeros, pues no están siendo atraídos por una religión, por las incongruencias que hemos hablado o que observamos en las religiones, ¿no? Pero por otro lado, también hay una necesidad espiritual. Entonces, esa necesidad espiritual la han tratado de llenar con muchas ideas, ¿no? Hay un anhelo de ser mejores, y decías el concepto de ser tu mejor versión, ¿no? Entonces, este tema de, pues, motivacional y todo este es el humanismo secular. ¿Y por qué le decimos humanismo secular? Es por este tema de estos conceptos humanos que no tienen que ver ni con lo espiritual ni con lo religioso, pero que de una u otra forma no se están viendo consistentes. O sea, vemos que la sociedad, los jóvenes, o sea, cada vez más suicidios, ansiedad, depresión, ira, enojo, frustración, o sea, se observan muchas cosas. Yo digo, los empiezan falta de carácter a veces, en donde no nos sabemos sobreponer a diferentes, bueno, los jóvenes, ¿no? Que les decimos la generación de cristal, y se les van dando diferentes, etiquetas, pero todo esto viene por un cúmulo de ideas, ¿no? De ideas que yo no dudo que Epafras también lo veía en ese momento con sus amigos, claro, en Colosas. Algo importante que tenemos que ver, vale, me gustaría hacer otra aclaración aquí, es, a veces nosotros leemos pues la Biblia, y sobre todo también el Nuevo Testamento, como lo estamos haciendo ahora, pero visualizamos a señores grandes, ancianos, ¿no? En donde
quizás por las pinturas de la Edad Media o las pinturas del Renacimiento, los ven barbones y todo, pero realmente era una sociedad sumamente joven. Sí. O sea, los discípulos de Jesús eran jóvenes, veinteañeros principalmente, ¿no? Pablo, etcétera, empezaban a recordar que en esa época, por ejemplo, entre los judíos, a los 14 años ya eran considerados adultos, ya eran considerados responsables de sus propios actos, ¿no? Se casaban súper chavitos o los casaban, ¿no? Niñas de 13 años con muchachos de 14 años, 15 años, o sea, era una sociedad muy joven. Entonces, estos anhelos, estos temas, yo te podría decir, lean el Nuevo Testamento, lean la palabra, pero consideren que no son cartas para viejitos, es realmente los mismos inquietudes que había en esa sociedad en Colosas, es la misma inquietud que tienes tú, que tienen tus amigos vamos, con los que convives, o los muchachos, los jóvenes que nos están viendo, ¿no? Al día de hoy, pues tenemos una expectativa de vida mayor, pero no dudo que en esa época la expectativa de vida eran 30, 40 años quizás, porque pues así era la sociedad, ¿no? En medio de muchas carencias de salud incluso. Pero bueno, yendo a este tema, Epafras, pues les compartía la importancia de compartir la palabra, ¿no? Entonces, ya vimos cómo estaba la sociedad, que es muy similar a lo que están viviendo. Exacto. Estamos viviendo al día de hoy. Incongruencias, pero Epafras le platica a Pablo sus inquietudes, y en esta carta, ¿cuáles crees que sean los motivos principales por los que Pablo les escribe la carta a este grupo ahora lo voy a decir, este grupo de jóvenes amigos de Epafras en Colosas? Bueno, hay 3 puntos por los que Pablo escribe esta carta. Uno es para animarlos a que permanezcan en su fe, en lo que han creído, en que se afirmen en que eso es lo correcto, que a pesar de que todas las ideas que podían tener, eso era lo que realmente iba a transformarlos, ¿no? También quería abordar ciertos problemas que Epafras le había comentado, le había planteado, que eran estos errores de doctrinas, precisamente por lo mismo de todas las ideas y todas las mezclas que habían, ¿no? Sí, las presiones culturales, ¿no? Exacto. Que estaban viviendo. También, exactamente, también había, igual que en Gálatas, como esta parte de la presión de los judíos que querían que se hiciera como lo decía la ley, como en la Torá, ¿no? Y también quería retarlos a tener una mayor devoción a Jesús. Algo que me gustó mucho cuando leí esta carta es que el primer capítulo casi se enfoca precisamente en Jesús, ¿no? En darles precisamente eso que mencionaba de que Cristo es suficiente y que Él es la viva imagen de Dios, ¿no? Entonces era como una devoción a que, claro, o sea, creemos en Dios, ¿no? Y en ese entonces creían en muchos dioses, pero el centro de todo como lo llama Pablo, como misterio de Dios, es Jesucristo mismo, ¿no? Fíjate que estos 3 puntos que mencionas, permanecer en tu fe en la que has creído, ¿no? Creo que es un punto importante, y es lo que igual te aliento a mis amigos, a los que nos escuchan, estate seguro que tu fe, que no te muevan tu fe, ¿no? Es un poco, yo creo que lo que Pablo les dice, permanece en tu fe, has creído correctamente en Jesús. Por otro lado, las presiones, ¿no? Las presiones culturales, ¿no? Si te das cuenta, está súper actual la carta, porque dice, esa presión cultural que puede ver por los dos lados, o que te haga religioso, a lo mejor los papás y todo te están diciendo, tienes que cumplir una religión, o por otro lado los amigos, en donde, no, a ver, eso ya es obsoleto, tú tienes que tener tus propias ideas y lo que tú creas está bien, y todos estos
ideologías, filosofías, adoctrinamiento, ideas de género, o sea, todos estos rollos, que eso es lo que pudiera estar cool, ¿no? Por un Sí. lado, esas presiones que te dice, esta carta les dice, no, que no te presionen, tú firme en tu fe y que no te presionen, que no haya esas presiones culturales. Y la tercera que decías, y ese reto a decir, y permanece, ¿no? Permanece en tu fe. Así que, envueltos en medio de una sabiduría humana, ¿no? Que querían los griegos y esta cultura de sentirte sabio, sentirte que tú tienes la razón, aquí Pablo les hace algo que a mí me llama mucho la atención. Primero, establece un fundamento, que tú decías, Cristo es suficiente, ¿no? ¿Cómo lo hace Pablo en la carta? ¿Qué les escribe? ¿Qué recuerdas o qué te gustaría comentar ahí al respecto? ¿Por qué Cristo es suficiente? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús, el Mesías, es suficiente? Eh, pues él les explica esta parte de que Jesús es Dios mismo, ¿no? O sea, él es lo que el pueblo judío había esperado, en él se ha cumplido esa promesa de amor de Dios, ¿no? De transformar y de traer esta nueva humanidad, ¿no? Por así decirlo. Perdón que te interrumpa. Ujú. Me gustó esta primera parte que estás diciendo. Finalmente, estamos buscando una espiritualidad, llenarnos ese vacío espiritual que tiene el ser humano, lo queremos llenar, hay esa necesidad. Y decías, Cristo es suficiente, pero cuando en lo espiritual va a estar relacionado, es algo que tiene solo el ser humano para relacionarse con Dios, es algo relacionado con Dios. Y entonces dijiste ahorita algo que me movió. Dijiste, Jesús es suficiente porque Jesús es Dios, Exacto. ¿no? Entonces, si Jesús es Dios, pues ¿qué más andas buscando por otros lados, no? Ujú. Entonces, perdón que te interrumpí, pero dije, oye, ¿qué tan, cómo nos enredamos los seres humanos, Sí, no? Yo creo que esa parte era la que Pablo quería aclarar, no se enreden, ¿no? exacto. Y a ver, Ujú. perdón, te interrumpí, sígueme Sí. platicando, ¿qué es lo que observaste y viste? Sí, pues precisamente esta parte en la que Pablo empieza haciendo una oración y pues está muy contento, ¿no? De ver cómo los colosenses están firmes también en lo que han creído, que se han mantenido fieles, ¿no? A pesar de precisamente todas estas presiones, que han mostrado amor, ¿no? A Dios, a su prójimo. Y dice que ora para que crezcan en su sabiduría y su comprensión en Jesús como el Mesías, ¿no? Esa es la parte que mencionaba en el que en la parte central que Pablo quiere abordar es darle la importancia a Jesucristo como Dios mismo y en cómo él fue crucificado y exaltado en la cruz, cómo él tiene bajo su control todas las cosas, ¿no? Es algo que les explica cómo él es la cabeza de absolutamente todo, ¿no? Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Del grupo de seguidores que Fíjate tenía. cómo en Efesios Pablo presenta al pueblo, ¿no? A los creyentes, al grupo de creyentes, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y aquí Pablo les escribe a los colosenses diciendo, y Jesús es la cabeza, ¿no? O sea, Sí, realmente entre Efesios y Colosenses se está completando sí, todo, te ¿no? da la Dice, imagen completa. completa. En Efesios, todo el grupo de creyentes de que Jesús es el Mesías y de que Jesús es Dios, ese forma el nuevo cuerpo, el cuerpo de un nuevo ser humano, de una nueva humanidad. Y aquí les dice, la cabeza es Cristo. Me gustaría que leyeras, ¿vale? Colosenses 1, pero del versículo 15 al 20. Ahí es donde claramente hay varios conceptos como que deja el fundamento Pablo con esto. Sí, dice
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Establece en estos 5 versículos todo el concepto real de que Jesús es el Mesías y Él es Dios, ¿no? La primera parte, ¿no? Esta primera parte en donde lo que Pablo les está escribiendo, y por eso es, no se enreden, o sea, estén firmes en lo que han creído, o sea, por eso les dice, primero, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ¿quieres conocer a Dios? Jesús es la imagen, Él es la imagen de Dios. O sea, lo has visto. Observa cómo, ¿quieres saber cómo es Dios? Observa a Jesús. Dice, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué vemos esa parte de Dios ahí en Jesús? Les está diciendo, porque Él creó todo. Él es el Dios creador. Por eso dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando incluso hasta del área celestial, de las áreas en donde sabemos que son temas espirituales. Todo fue creado por Jesús. Entonces, Él es la misma imagen de Dios y es ese primer punto que dice Jesús, el Mesías, es la verdadera imagen de Dios. Primer concepto, ¿quieres tener una relación espiritual? ¿Quieres llenar tu espiritualidad? Solo la va a llenar Jesús. Lo decía Vale, decías tú hace un ratito, Jesús es suficiente. No te enredes con temas de buscar a Dios por otros lados. Sí. Conoce y observa a Jesús, sí, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué otro concepto después de esto, en estos 5 versículos, que es en lo que vamos a enfocar esta primera parte, les deja claro o les trata de dejar claro Pablo a los colosenses? Pues otra parte creo que de Jesucristo es que pues Él es la cabeza, como lo veníamos diciendo, exacto, en el que enfoca esa parte en el que el grupo pues es el grupo de seguidores de Jesucristo, es el cuerpo, ¿no? Pero la cabeza pues es Jesucristo, ¿no? Esta parte, si analizamos la cabeza y el cuerpo, ¿no? Entonces, como bioquímica, ¿no? Pues sabes más o menos cómo funciona, creo que un poquito mejor que cualquiera de nosotros, cómo funcionan los sistemas, el organismo, y etcétera. ¿Qué pasa en este caso? Está diciendo todo el grupo de creyentes que Jesús es Dios y es el Mesías. Formamos el cuerpo, pero Él es la cabeza. ¿Qué pudieras llevarlo a una parte práctica, una parte para poderlo explicar mejor? O sea, ¿qué esperaría Pablo? ¿Por qué crees tú que les haya hecho esta analogía a ellos? Pues porque, bueno, hablando ya más como de fisiológicamente, el cuerpo va a seguir lo que en este caso la cabeza dicte, ¿no? O sea, tu cerebro es el que da las órdenes en las que por conexiones neuronales tú o yo voy a decidir mover mi brazo y mi otra mano, etcétera, hablar de esta manera. Entonces es como, por eso es esta analogía, ¿no? En la que la cabeza puede estar como, darte esta dirección, por así decirlo, ¿no? Esta visión en la que
estoy pensando en hablar y en decir esto, entonces mi cuerpo va a responder a eso, ¿no? Ok. Por lo tanto, si tu cabeza, en este caso, no funciona bien, pues tu cuerpo o tus pensamientos no son correctos, pues tu cuerpo va a actuar en una forma incorrecta. Y esto yo creo que también digo, quise hacerte esta pregunta porque cuando dice que Jesús es la cabeza, ahorita lo decías, la visión, los pensamientos, pues finalmente es evidente, ¿no? Es evidente que una persona que dice tener una espiritualidad, que dice tener una relación con Dios, ¿no? No estoy hablando de una religión. La forma como se mueve, la forma como actúa, como se mueve en medio de una sociedad, de una familia, de una relación matrimonial, de una relación laboral, la forma como operas, como se mueve, manifiesta quién es tu cabeza, ¿no? Manifiesta lo que piensas. Entonces, cuando Pablo les dice que Jesús es la cabeza y que los creyentes somos el cuerpo, pues en teoría esta nueva humanidad que se estaba generando, pues tendría que operar en una forma que evidenciara evidenciaran los pensamientos de Jesús, la forma como Jesús actuó con los demás, como actuó con su familia, como actúa con los principios de Dios. Bueno, en esa misma, así como su cabeza, con todos estos principios y pensamientos, así actúa el ser humano. Debiera de actuar este nuevo ser humano. Claro. ¿No? Entonces, primer pregunta que te hago. Si tú volteas a ver a tus amigos, volteas a ver a las familias, volteas a ver a la gente, los trabajos, los políticos, los empresarios. Si tú volteas a ver cómo está la sociedad, ¿crees que esté siendo congruente con la espiritualidad que pregonan? No, para nada. Creo que se refleja más bien, pues, todos los problemas que traen precisamente en el corazón, no en la cabeza, más bien, ¿no? En esa visión que tienen en sus pensamientos, en el que, pues, al contrario, se refleja tristeza, como lo decías, ¿no? Porque hay tanto índice de suicidios, de depresión, de ansiedad, pues se refleja incluso en la manera de actuar de las personas, porque en la política hay tanta corrupción, etcétera. Creo que, al contrario, estamos en una sociedad que refleja lo contrario a lo que Dios quería, ¿no? Pero era este amor a tu prójimo, ¿no? Amor a Dios y amor a tu prójimo. ¿Una sociedad incongruente? Totalmente. Sí, porque al contrario de lo que dicen que y filosofías o ideologías de humanismo o de ser tu mejor versión, como lo mencionaba, ¿no? Al principio, pues en realidad muestran todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, vale, en el tema de los noviazgos, ¿no? Las relaciones que hay ahora, pues tú, tus amigas en la universidad, con sus novios, a lo mejor tú les preguntas, digo, yo sé que tú eres una chica que abiertamente habla de Jesús, o sea, de que como que te deben de conocer, sí, vale la que la religiosa, quizás hasta te etiquetan como religiosa, ¿no? Pero cuando tú observas las relaciones de noviazgos, ¿cómo son los noviazgos al día de hoy? ¿Son congruentes o son incongruentes? Cuando les platicas o les preguntas si tienen una relación espiritual, ¿cómo crees que se manifieste eso en sus relaciones de amor? Porque finalmente en teoría es una relación de amor. En teoría, nuestra relación espiritual con Dios debería de ser una relación de amor. Pero si Jesús es la cabeza, ¿sí? Y esa relación de amor de Jesús con nosotros, ¿tú cómo estás viendo las relaciones de amor de aquellos que hoy se dicen espirituales?
Con mucho egoísmo. Creo que eso es como algo que noto mucho, en el que las personas en sus relaciones solamente esperan recibir y sentir bonito, etcétera, ¿no? Entonces es este concepto en el que no importa la persona o no importa si es temporalmente o si ni siquiera tengo un proyecto con tal o cual o lo que sea, yo quiero sentirme bien. Entonces como que hay esta parte en el que yo veo que ese egoísmo precisamente no los hace tener buenas relaciones, ¿no? Al contrario, está este concepto de las relaciones tóxicas, etcétera, y yo siento que es precisamente por esa parte Pero de pues se supone egoísta. que empiezan en una relación de amor, ¿cómo se puede llegar a convertir en relaciones tóxicas? Pues creo que en eso tiene mucho que ver todo lo que nos han vendido como amor en las películas, en las series, etcétera, en que pues todo parece, ¿no? Que la vida es color de rosa y nunca deberías de tener ningún ¿Sexo es amor? problema. Exactamente, en el que sexo es amor, no importa que nada más sea por mi placer, ¿no? O sea, ese egoísmo precisamente que te mencionaba, y te lo venden como esa idea, ¿no? Y precisamente sienten que eso es amor, que eso es estar enamorada, en el que siento esas maripositas. Y en realidad, no, en realidad este concepto que tenemos del amor por los principios que hay en la Biblia es que el amor es para dar, no para estar esperando recibir todo el tiempo, ¿no? Entonces, Exacto. El amor, el amor desde el punto de vista o el ejemplo de Jesús o la forma de pensar de Jesús, de nuestra cabeza, debiera de ser, ¿no? Que es Cristo, que es Jesús, el Mesías, pues es de dar. Y por eso vemos esas incongruencias. O sea, todo mundo quiere recibir en el matrimonio, divorcios, todo el tema, por egoísmo, porque no recibo lo que yo estoy esperando, pero no nos ponemos a revisar lo que nosotros damos. Aunque en ese egoísmo, casi siempre cuando platicamos con las personas que están en problemas matrimoniales o en los noviazgos, ¿no? En problemados o las relaciones laborales, casi siempre vas a hablar con el inocente. Casi con la víctima. nunca nos toca hablar con el culpable, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí podemos ver en nuestras relaciones, y una relación, quizás la más importante, es la relación de amor que pueda haber entre un hombre y una mujer, ¿no? En esas relaciones que vamos teniendo, amor al prójimo, ¿no? A los amigos, etcétera. Bueno, ahora, hay otro concepto en el tema de que el éxito, que te debe de ir bien y le aplauden al exitoso, etcétera. Pero en este caso, regresando al tema de Colosenses, Pablo lo escribe en la cárcel. Ujú. O sea, Pablo lo escribe Sí. en un momento de un aparente fracaso, ¿no? Ujú. Y a veces sucede eso, o sea, te están observando a las personas que hablan del amor de Dios, ¿no? Pero empiezan a decir, ay, sí, hablas del amor de Dios, pero mira, estás batallando con tu salud, ¿no? Se enfermó o estás batallando económicamente o nadie te pela, no te tiran la onda los chavos o etcétera. O sea, es correcto, o sea, ¿qué es lo que enseña la carta de Colosenses y Pablo en este caso de cuando estás sufriendo? Ujú. Porque la gente, lo que te vende, tú decías, lo que te vende la sociedad es, ay, que todo sea de color de rosa y todo este tema, pero la vida no es así. Exacto. Y incluso Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiáramos que Él ha vencido al mundo. O sea, nuestra cabeza, nuestro Mesías nos está diciendo un cambio de visión. Pregunta, ¿sufrimiento es derrota? No, ¿Sufrimiento es fracaso espiritual? no, porque precisamente como tú lo mencionas, Pablo escribiendo esto desde la cárcel, en la prisión, que de hecho
Creo que esta es una parte que me gusta porque se conecta con Hechos, ¿no? Cuando en Hechos hablábamos de que lo arrestaron en Jerusalén y le tenían ya como toda una trampa. Y Pablo pasó muchos años, ¿no? O sea, de prisión, en prisión, etcétera. Y él en ningún momento se siente derrotado ni siente que es un fracaso. Al contrario, creo que aunque él no sabía en ese momento el impacto que iban a tener las cartas, pues al día de hoy las estamos leyendo, ¿no? Entonces, para nada fue un fracaso. Creo que ahí se evidencia que no significa que estaba derrotado. Y él tampoco se sentía derrotado en ese momento. Aunque eso no significaba que estuviera incómodo. Por eso dice, te pregunto esto porque en el versículo 24 y 25 del capítulo 1 dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos del Mesías o de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia, o sea, de ustedes, ¿no? De ese grupo. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia, a su grupo de creyentes, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Entonces, pero dice, me alegro cuando sufro, ¿no? Entonces, porque es verdad, sufrimiento no es derrota. Sufrimiento no es fracaso espiritual, aunque te quieran etiquetar, aunque te digan, no, hombre, pues mira, pues muy seguidora de Jesús, ¿no? Muy creyente, pero mira, derrotada, ¿no? Y no, y aquí no estamos hablando del éxito financiero, del éxito profesional, del éxito amoroso, sino estamos hablando de que vamos a vivir aflicciones. Exacto. Jesús comentó que en el mundo tendremos aflicciones. Y es ahí, te podría decir, para tratar de ir concluyendo, ¿no? ¿Cómo consideras que se refleja realmente una persona espiritual? O sea, la verdadera espiritualidad. O sea, cuando realmente tu cabeza, la cabeza de tu vida, tu líder es Jesús. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se manifiesta? Se refleja en cómo actúas, cómo tratas a los demás, qué visión, qué propósito tiene tu vida, que eso es algo que creo es un concepto que hoy en día lamentablemente la gente no tiene un motivo, ¿no? No tiene un propósito en su vida y por eso vienen todas estas pues dificultades, ¿no? Que puedan tener, en el que no ven más allá del problema en el que viven. Y además viviendo en egoísmo. Exacto, además. Entonces, un creyente entiende que no sé, la vida precisamente no es esta parte de color de rosa, no porque seamos masoquistas, sino porque entendemos que hay circunstancias que se pueden salir de nuestro control, etcétera, pero nuestra visión de vida va más allá, ¿no? Va más allá en el que cómo nos relacionamos, cómo, bajo qué principios o convicciones vives, qué es lo que quieres más allá de ese éxito, ¿no? Que nos quieren vender como si eso fuera la cúspide de tu felicidad. Y en realidad no, en realidad todos estamos, todos tenemos esta necesidad espiritual que era lo que mencionábamos y pues tenemos esta parte en la que vemos cómo deberíamos actuar, ¿no? O sea, ya no se trata de ser una mejor versión de mí mismo por sentirme bien conmigo mismo, sino por servir a los demás, ¿no? ¿Consideras que la felicidad es egoísta? No. No, pero depende bajo cómo quieres obtener esa felicidad. Ok, pregunto, ¿consideras que es lo mismo felicidad y plenitud? No, porque puedes estar pleno y no sentirte feliz a veces. No. ¿Consideras que éxito es lo mismo que plenitud? ¿Que el éxito te da plenitud? No, eso creo que
hay muchos ejemplos del Pues por qué qué no. negativa, todo me dices que no. Es que hay muchos ejemplos del por qué el éxito no es plenitud. Hay famosos millonarios que son, pues, tienen a su familia, etcétera, deportistas que de todas formas han decidido acabar con su vida por esa profunda tristeza que entran en esa depresión. Y eso es lo que, pues la mayoría de las personas, por lo menos que conozco, es lo que quieren alcanzar, ¿no? El tener como esa estabilidad económica, etcétera, viajar por todo el mundo y sienten que eso los va a hacer felices. Y definitivamente, ¿no? No significa que seas pleno. Entonces, éxito no es plenitud. El éxito no te va a dar la plenitud, ¿no? Por otro lado, la felicidad, como que te vi ahí dudar un poco si es egoísta o no. Yo creo que hay que ver los ojos, la visión que tiene cada persona. ¿Cómo se manifiesta que realmente Cristo vive en tu corazón? Que realmente Cristo es el que está manejando tu vida. Se manifiesta como actuamos con los demás, ¿no? Efectivamente, como con los actos que haces, no nada más con lo que dices, porque el religioso dice muchas cosas muy bonitas, el filósofo dice muchas cosas muy bonitas, muchas ideas y conceptos maravillosos, pero a la hora de actuar, ¿no? No se refleja esto que teóricamente conoce. Yo podríamos decir que si desde lo viéramos a Jesús desde el concepto del mundo, no lo íbamos a ver feliz, lo veíamos fracasado, lo veíamos derrotado, lo veíamos sin éxito, ¿no? Y por eso mucha gente lo desprecia. Pero tenemos que entender que en nuestra vida vamos a tener aflicciones. Y la forma como actuamos con los demás y en medio de los problemas y de las aflicciones y de los retos que vamos teniendo en la vida, es como se va a manifestar si efectivamente tienes una relación espiritual y tienes al Espíritu Santo guiando tu vida. ¿Cuándo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te llevas con tus papás, con tus hermanos? ¿Cómo te expresas de ellos? ¿Cómo actúas en tu trabajo? Ahí se empieza a ver si efectivamente estás actuando conforme a los principios que Jesús nos enseña. Y segundo, yo sí creo que el concepto de felicidad, el concepto de felicidad que nos da el mundo es egoísta. O sea, es tú, para ti, solo para ti, en egoísmo y solo es recibir. Y Jesús no te está hablando de un concepto de felicidad, ¿sí? Sino dice de sentirte bendecido. Y es cuando vemos las bienaventuranzas o de cuando dice, será bendecido o es bienaventurado el que por mi causa lo persiguen, ¿no? El que hablan mal de él, mintiendo. ¿Cómo va a ser bienaventurado? Pues no está bonito. Pero nos damos cuenta que el mundo es así. Pero cuando tú estás actuando en una forma correcta, en beneficio no solo de tu bien propio, sino también del bien común, es cuando te das cuenta que Jesús no te está ofreciendo una felicidad como el mundo, sino plenitud. Y sí, tener una vida con Jesús te da plenitud. Se va a manifestar con nuestros actos. Me voy a adelantar para cerrar esta primera parte, un poco con lo que vamos a ver en el capítulo 3 y capítulo 4 de esta hermosa carta. En el capítulo 3 dice algo importante, Colosenses 3:13, ahí lo tienes, si me ayudas leyéndolo, ¿vale? Sí. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes.
así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué mayor concepto que el perdón? Yo creo que lo que más falta o lo más escaso que hay en medio del egoísmo es el perdón. Y bueno, con esto los dejamos para el siguiente video, pero pongámonos de acuerdo y te reto a que observes cómo te estás comportando con los demás. Siendo bien honesto, ¿cómo reaccionas cuando alguien te hace algo? ¿Perdonándolos? Dice aquí, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Ahí viene la pregunta, ¿cómo estás actuando? ¿Estás perdonando al que te ofende o te estás poniendo al tú por tú, a agredirlo, a dar mal por mal, ¿no? A manifestarte agresivamente, ¿no? Hermanas, ¿no? O el macho mexicano, ¿no? Oprimiendo a la mujer, denigrándola, o las mujeres, veamos cómo actuamos, o sea, y entonces podemos decir, tengo una relación espiritual con Dios, que es mismo Jesús. Así que con esa pregunta los dejo y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Y antes de concluir, ¿me ayudas orando? Claro. Y dando gracias por este tiempo, esperando que los que nos escuchen, pues Dios pueda tocar ese corazón y pueda dar una respuesta honesta de cómo estamos actuando con los demás. Claro. ¿Me guías o nos ayudas? Mi Dios, en esta tarde te agradecemos, Padre, por la oportunidad que tú nos das de seguir estudiando estas cartas, de seguir aprendiendo, Señor, todo lo que tú dejaste escrito para nosotros, en el que vemos cómo, pues tú eres suficiente, mi Dios. Gracias porque tú viniste a manifestarte en la más grande muestra de amor, Señor, en que definitivamente no hubo egoísmo al dar tu vida por nosotros. Y te queremos pedir para que todo esto que vimos el día de hoy, cómo tú quieres transformar nuestra vida, Señor, en la manera en la que actuamos para darnos una visión verdadera siendo tú la cabeza, pues que tú lo guardes en nuestros corazones y que podamos llevarlo, Señor, a la práctica. Te quiero rogar para que tú cambies esa perspectiva que tenemos en nuestra mente y seas tú la cabeza que nos dé la visión de nuestra vida y transforme nuestros corazones, en nuestras relaciones con los demás, Padre. Te agradezco por esta oportunidad y este tiempo que tenemos para seguir compartiendo de tu palabra y que pues tú nos sigas acompañando en este camino que sigamos recorriendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Pues gracias, Vale. Puñito. Gracias. Y nos vemos en la siguiente para tratar de entender cómo realmente se puede demostrar si Jesús es la cabeza de tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias, Vale. Gracias. Hasta la próxima.